Bien, entonces, vamos a hacer, ponemos acá el título para que quede en el video. Dudas de clase 17 sería. Entonces, vamos a analizar el punto 6, tanto la parte 1 como la 2, ¿sí? En la parte 1 tenemos que pasar, transformar, ¿sí? Esos decimales que tenemos a fracción, ¿sí? Había un método para eso. Entonces, por ejemplo, si tenemos el decimal 1,25, que no sé si se los di, no, me parece que no. Tenemos el decimal 1,25, ¿sí? Esperen que agrego los presentes. Estamos... Se unió entonces Bernabé, Jessica, acá está, Diego, y ya había agregado el presente a Uriel y Candela. Bien, creo que no me falta nadie. Bien, entonces decía, para los que se unieron recién, vamos a sacar algunas dudas que hayan quedado del práctico de fracciones, ¿sí? Así ya liquidamos todos esos temas. Hubo dudas en el punto 6, así que vamos a repasar eso, ¿sí? Les decía que en el punto 6.1 tenemos que pasar de decimal a fracción, ¿sí? Entonces, fíjense que los decimales tienen una parte entera y una parte decimal, o que sí son los números, la parte decimal son los números que están después de la coma, ¿bien? Y la parte entera es los números que están adelante de la coma. Entonces, cuando tenemos el número así, nosotros para pasarlo a fracción, lo copiamos tal cual como está, pero sin la coma. O sea que nos va a quedar el número 125, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Uno a un compañero más, le pongo el presente, espérenme un segundo, listo. Nos va a quedar arriba de la fracción el número sin la coma. Y abajo siempre va a haber un 1 seguido de ceros. La cantidad de ceros va a depender de la cantidad de números que haya después de la coma, ¿sí? Como en este caso hay dos números después de la coma, va a haber dos ceros después del 1, ¿sí? En la fracción. Ese sería la fracción del número 1,25, que nosotros después la podemos reducir, ¿sí? Podemos, si dividimos a todo por 25, por ejemplo, 125 dividido 25 me da 5. Y 100 dividido 25 me da 4. O sea que también otra fracción que equivalga o que valga lo mismo que el número 1,25 es la fracción 5 cuartos, ¿sí? Ustedes lo pueden dejar así con números grandes o si se animan lo pueden simplificar, como ustedes prefieran, ¿sí? Después, por ejemplo, para que veamos la diferencia, ¿qué pasa si yo tengo el número 12,5? Fíjense que el orden de los números es el mismo, 1, 2, 5, 1, 2, 5. Lo que cambia es el lugar de la coma. Entonces, arriba volveríamos a tener el número 125, lo que va a cambiar es la parte de abajo. Va a haber un 1 y va a haber un solo 0 porque tenemos un solo número después de la coma, ¿sí? Entonces, no es lo mismo la fracción 125 sobre 100 que la fracción 125 sobre 10. Me está cambiando el valor decimal, si se quiere, está representando a otro número, ¿sí? Esta fracción está representando al número 1,25 y esta otra fracción está representando al número 12,5, ¿sí? ¿Se entiende ahora un poco más? Sí. Sí.
Bien. Cande, ¿vos se entendió un poquito más? Cande, ¿me escuchás? Ok, está. No entendí mucho lo... No, no entendí. Básicamente ¿No? no. Bueno, vamos otra vez. Son pasos a seguir, ¿sí? Vos pensá en eso. Es un paso a seguir. Entonces, por ejemplo, vamos con otro número. Tengo el número 3,5. ¿Ves que tengo el 3,5? ¿Sí? Yo lo escribo al número así como está, pero sin la coma. Entonces, si yo le saco la coma, me va a quedar el número 35. ¿Ves? ¿Esta parte sí se entiende? Sí. Fíjate, ¿sí, Cande? Sí. Bien, es el mismo número, fíjate que el orden es el mismo, tengo primero el 3, después el 5, tengo el 3, después el 5. Es exactamente igual al orden, solo que en el medio no le voy a poner la coma. Y después, obligatoriamente abajo va un 1, ¿sí? El tema es que al 1 le vamos a agregar ceros. Le vamos a agregar la cantidad de ceros que corresponda a la cantidad de números que haya después de la coma. Después de en este número, después de la coma, ¿cuántos números hay? 1. Un solo número, es el número 5, ¿sí? Hay un solo número. Por lo tanto, le vamos a agregar un solo cero. Entonces, el número 3,5 es igual a la fracción 35 décimos, ¿sí? Vamos con otro ejemplo. A ver, tengo el número 8,2. ¿Qué número me va a quedar arriba entonces? 82. Claro, es el 8 con el 2 sin la coma. 82, ¿sí? Fíjense que escribí lo mismo, lo único que no le puse fue la coma, ¿sí? El número 82. Y abajo, sí o sí, siempre va el número 1. Y un Bien. 0. Y en este caso también vamos a agregar un solo cero porque hay un solo número después de la coma. Después de la coma. Perfecto. Entonces, el número 8,2 es igual a la fracción 82 décimos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos más números después de la coma? Miren, yo voy a poner el número 3,45 ahora, ¿sí? Tengo en la parte entera un solo número, ¿sí? La parte entera era la parte de adelante de la fracción, de adelante de la coma, ¿sí? Y la parte decimal es la parte que está después de la coma, ¿sí? Silencio un segundo los micrófonos para que todos escuchen la explicación. Cuando quieran responder algo, habilitan, ¿sí? Después de que responden o participan, cierren otra vez el micrófono, así todos escuchan. Bien, tengo el número 3,45. Entonces voy a copiar los números en ese orden. 3, 4, 5, así, sin coma, ¿sí? 3, 4, 5, listo. Abajo voy a poner el 1 obligatoriamente y ahora voy a agregar ceros. En este caso, como después de la coma tengo el 4 y tengo el 5, es que voy a agregar dos ceros. ¿Ven? Entonces, el número 3,45 es igual a la fracción 345 centésimos, porque tenemos un 100 abajo. ¿Sí? Ese es el procedimiento, es un paso a paso. A ver, vamos con uno más, así despejamos todas las dudas. Tenemos el número 12,72, ¿sí? Entonces voy a copiar arriba de la fracción tal cual están los números. 1, 2, 7, 2, ¿sí? Traspasé esto de acá arriba de la fracción, sin la coma, porque las fracciones no llevan números decimales, ¿sí? Abajo vamos a poner el 1 obligatoriamente. ¿Y cuántos ceros vamos a poner en este caso?
2. 2 ceros, porque los números que están después de la coma son 2. Tenemos al 7 y tenemos al 2. Tenemos 2 números después de la coma. 2 dígitos, si se quiere, ¿sí? Y ahí formamos, entonces, el número 12,72 es igual a la fracción 1272 dividido 100 o 1272 centésimos, ¿sí? Como lo quieran llamar. Ahora, ¿quedó un poco más claro? Sí, profe. Perfecto, me alegro. Miren que si sigue habiendo dudas me avisan, ¿eh? Nos detenemos más tiempo, hacemos más ejemplos, no hay problema. Eso es lo que tienen que mirar ustedes entonces, ¿sí? ¿Cuántos números hay después de la coma? Para poner el denominador. La clave es el denominador, porque la parte de arriba, el numerador, solo está formado por los números que yo les doy, ¿sí? No hay mucho, no hay nada escondido ahí, digamos. Ahora, la segunda parte es pasar de fracción a decimal. Acá tenemos que estar más cancheros con las divisiones. ¿Sí? Tenemos que dividir. Y a mí me interesa particularmente que hagan la cuenta de dividir en la carpeta. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la fracción 7 medios, voy a hacer la división 7 dividido 2. El de arriba dividido el de abajo. 7 dividido 2. Y ahí hago la cuenta, ¿sí? En la tabla del 2, ¿está el 7 o un número que se acerque al 7? El 6. El 6, perfecto. 2 por 3 me da 6. ¿Ven cómo funciona? Hago la resta. Acá abajo pongo los números por los que yo voy a multiplicar al 2. Y acá, en la resta, pongo el resultado de esa multiplicación. 2 por 3 me da 6. 7 menos 6 me queda 1. Como el 1 es más chiquito que el 2, ahí es donde va a aparecer la coma y la expresión decimal. Coma y 0 al número chiquito que no me alcanzaba para dividir. Es decir, yo no puedo dividir un caramelo para 2 chicos, ¿sí? La idea es que coman todos caramelos enteros, ¿sí? Entonces, como me faltaban caramelos, voy a agarrar y voy a agregar más, ¿sí? Esto de agregarle al 0 hace que yo tenga más, que me aparezcan más cosas. Entonces, la coma hace que me aparezca el 0. ¿Bien? Ahora tengo el 10. ¿El 10 aparece en la tabla del 2? Sí, 5 Por 5, perfecto. 5 por 2, 10, así que ponemos acá el 10 y restamos. 10 menos 10 me da 0. Ustedes tienen que llegar al 0, ¿sí? La idea Yo es lo que hice así, profe. Bien, perfecto. La idea es que lleguen al 0, ¿sí? Bien. Entonces, la fracción 7 medios es igual al número decimal 3,5. ¿Ven? Así es como se pasa a fracción. ¿Qué pasa? En el punto número C, creo que yo me equivoqué y les puse un número que es que no llega a 0 nunca la cuenta, no les va a llegar a 0. Miren, teníamos la fracción 4/12. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a dejar en 2 decimales, ¿sí? Miren a qué me refiero. Es el punto 2C. No sé si alguien ya llegó a esta parte. Tenemos que hacer entonces 4 dividido 12. Sí, sí. ¿Sí? El 4 es más chiquito que el 12. Entonces, ¿qué hacemos? Se agrega un 0 ¿Sí? abajo del 12 y una coma. Perfecto. Y Le acá agregamos un 0 al 4. un 0 al 4. Nos queda 40. 40 dividido 12. ¿El 40 está en la tabla del 12? No, el 36 No. es el que más se acerca. Perfecto, el 36 y es 12 por 3. 12 Sí. por 3 me da 36. Resto.
40 menos 36 me da 4. 4. Volvemos a tener 4 dividido 12. Como yo ya agregué el 0 y la coma, puedo seguir agregando ceros. Acá es donde digo no se va a terminar nunca, porque volvemos a tener 40 dividido 12. La idea era que no le toquen eso, yo no me di cuenta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos que volver a dividir por 3. Me va a volver a dar 36. ¿Ven que se repite todo? Me vuelve a sobrar 4. Vuelvo a agregar un 0. Vuelvo a dividir por 3, ¿sí? Vuelve a darme 36 y es infinito esto, nunca se va a terminar. Entonces lo podemos dejar hasta acá nomás, ¿sí? Porque sinceramente no me di cuenta. La idea era que les den exactos. Esto es lo que yo les decía el otro día cuando existen varios tipos de números decimales, que en teoría nosotros solo íbamos a trabajar con los decimales finitos, los que terminaban. Bueno, esta cuenta nunca va a terminar, ¿sí? Entonces, lo que se hace es, se dice redondear o truncar. Truncamos el resultado, lo dejamos ahí, ¿sí? Entonces, la fracción 4/12 es igual al número 0,33 o 333, como quieran ponerlo. Este ya lo ponen así en la carpeta. Tenemos el video, así que si quieren y se animan a copiar esta cuentita, ya tenemos el punto 6,2C resuelto, ¿sí? Si están con el celu o algo, le quieren sacar una captura de esto, igual después les cargo el video, ¿sí? Esperen que les saco captura y se las mando al grupo después. Ahí está. Entonces, como respuesta para que ya les quede en la carpeta y no les quede incompleta la actividad, copian esto, ¿bien? Pero bueno, se los quería decir porque yo no me di cuenta que esa división iba a ser de decimal periódico, ¿sí? ¿Queda alguna duda con respecto a esto? No. No, profe. Bien. No. ¿No se marearon con esto que yo les dije? ¿Vamos bien entonces? Sí. Buenísimo. El único detalle en este punto es que la división queda infinita. ¿Ven que siempre nos va a dar el mismo resto? Siempre nos va a dar resto 4. Entonces nosotros podríamos estar todo el día agregando ceros, agregando 3 y nunca va a terminar, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda más con respecto al práctico? No. En el punto 1, porque estuve corrigiendo algunos, y me llama mucho, mucho, mucho la atención lo que ocurrió en el punto número 1. Que ustedes tenían esto así, tenían esta figura y tenían una circunferencia. Bien. Y estaban divididos en partes, ¿verdad? Tenemos, a ver. Un segundo. Tenemos ahí. Tenemos este que está más o menos así en la carpeta. Y tenemos este de acá. Bien, más o menos es lo que tienen, ¿verdad? ¿Saben lo que les digo? El punto 1. Sí. Sí. Y nosotros lo que teníamos que hacer es decir en cuáles de estas figuras se puede representar un tercio, ¿sí? ¿Cuáles está representado un tercio? Tenemos pintado de esta manera. En este está pintado esta partecita. En este está pintado esta partecita. El primero y el tercero. Bueno, ¿el resto qué opina? El primero y el tercero. Teníamos 1, 2, 2 y 3. O sea que todos coinciden con que es el primero y el tercero. Bien. Eso me llamó poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de... sí, ¿quién me iba a hablar? ¿Alguien quería decir algo? Vos dijiste que, no me acuerdo si lo dijiste exactamente como yo te digo, porque yo no explico muy bien, Sí. pero yo digo que es el círculo porque vos dijiste que todas las partes tienen que ser iguales. Muy bien, tenés un 10 en esa parte. Bien, eso es lo que yo quiero que observen, ¿sí? Que para nosotros poder representar fracciones, todas las partes
deben ser iguales. ¿Bien? Entonces sí lo dije, bien. Lo que me llamó poderosamente la atención es que la mayoría de los que yo corregí eligieron este. Ahora, yo les pregunto, ¿esta parte que está en roja es la misma que esta que ahora está en verde? ¿Tiene la misma forma? No. No. Ahí es donde no podemos decir que esta parte roja es una parte de 3 iguales, porque no son las 3 iguales. Acá me salió chueco, ¿no? Pero la parte roja coincide con esta, ¿no? Son 2 partes iguales, bien, pero la tercera no es igual, por lo tanto acá no podríamos estar representando una fracción de esta manera. La circunferencia, si ustedes recuerdan la clase número 13, si mal no recuerdo, las circunferencias siempre están divididas así para poder marcar partes. Entonces ahí todas las partes son iguales, tienen la misma forma. ¿Ven? Las circunferencias se marcan así, en partes iguales, como porciones de pizza. Esta manera no me está repartiendo al círculo en partes iguales. Si fuesen barras de chocolate, el que come la parte del medio come más chocolate que los otros dos. ¿Ven? Entonces, atención con eso. No les voy a marcar cuál es la respuesta correcta, pero atentis a eso, ¿sí? El que ya lo hizo, lo revisa. Y bueno, vuelvo a preguntar, ¿queda alguna duda con respecto a el trabajo práctico? Señor, Sí. a ver, déjame fijar el punto cuál era. Sobre el punto 4, señor, sobre cuando... ¿Cómo se llamaba el número abajo de... el número de abajo de- Denominador. Ok, profe. Cuando era diferente a otros, ¿qué había que hacer? Es que me había olvidado. Había que buscar fracciones equivalentes. Por ejemplo, 1/2 más 1/4, yo no puedo decir que es 2/6. No se suma así directo, porque este es distinto a este. Entonces, ¿qué hago? Transformo la fracción, alguna de las dos fracciones las transformo para que me queden todas del mismo denominador. Para transformarlas usamos la multiplicación o la división, ¿sí? En este caso vamos a usar la multiplicación, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que el 4 está en la tabla del 2. Entonces, a esta fracción que tiene 2, la vamos a multiplicar por un número que nos dé 4. 2 por cuánto me da 4. 2. 2 por 2. Entonces, toda la fracción la vamos a multiplicar por 2. 1 por 2 me da 2 arriba. 2 por 2 me da 4 abajo. ¿Sí? Fracciones equivalentes. Ahora, a esta que no la transformé, la dejo igual. Ahora, ¿tenemos los mismos denominadores? Sí, Sí. Ahora, entonces, ¿cómo se suman las fracciones? ¿Cuál es el resultado final de esta suma? 3/4. Perfecto. Eso es lo que tienen que prestar atención. Tampoco sería correcto que me pongan 3/8. Es decir, el 4 con el 4 no se suman, ¿sí? Sumas y restas de fracciones, los denominadores quedan iguales. Solo sumamos o restamos los numeradores cuando los números de abajo son iguales. Si no son iguales, hay que hacer este paso extra de transformar, ¿sí? ¿Se entendió ahora? Sí, Bien, repasemos eso, ¿sí? Si hay dudas, repasen la clase 13, creo que es la de ustedes, de cálculos, operaciones con fracciones, ¿sí? ok. Bien, si hay dudas, repasen esas clases, miren ese video. Ahora está buenísimo que me pregunten algo puntual
pero bueno, no podemos retenernos todo en todo el práctico, ¿sí? Entonces, dicho esto, comenzamos con la clase de hoy, ¿les parece? Ok. ¿Quedó alguna Sí. duda igualmente? Si quedaron algunas dudas, díganme y yo después les preparo otro videíto que los ayude. No, ¿No? no. Bien. ¿Les sirvió el video que les mandé el otro día que me grabé yo en la pizarra? Sí. Bien, me alegro. Sí. Creo que no lo vi, profe, porque creo que iba a cambiar de número, pero no me había funcionado y se me eliminó el grupo. Bueno, no hay problema. Después, si querés, te lo mando. Es sobre el punto 5. Si tenés dudas con el punto 5, avísame y te reenvío el video. Bien. No, creo que lo entendí todo al punto 5. Ah, buenísimo. Entonces, clase 18. Les voy a compartir primero el archivo para que veamos todos juntos de qué se trata. Espero que el tiempo del Zoom nos deje. Bien. Ven que hay muchos dibujos. Es más dinámica esta clase, me parece. Bien, entonces vamos a comenzar con ángulos, ¿sí? Por eso les pongo, hoy comenzaremos con el área de geometría, donde estudiaremos ángulos, figuras geométricas, relaciones y más. Para empezar, les quiero comentar, ¿sí?, que generalmente en matemática los ángulos se representan por letras griegas. Por eso acá abajo les pongo las letras griegas más utilizadas, para que empecemos a familiarizarnos con las letras, con los símbolos que vamos a usar, ¿sí? Entonces, fíjense que cada símbolo tiene un nombre, como nuestro abecedario, A, B, C, bueno. Acá esta letra se llama alfa, beta, gamma, delta, epsilon, lambda, mu y omega. No están en orden alfabético, ¿sí? Yo simplemente les pongo las que por lo general van a encontrar más seguido en los manuales de matemática o en nuestras clases de matemática, ¿sí? Las que más se usan para representar ángulos son estas: alfa, beta, gamma, delta, epsilon, lambda, mu y omega. ¿Bien? Hay muchas más porque es todo un abecedario, pero les pongo algunas para que tengamos idea. ¿Ves? Ven, en esta representación de ángulos tenemos las letras alfa y beta, ¿sí? Bien, entonces, clasificamos ángulos. Por un lado, ángulos consecutivos. Son ángulos que comparten un lado, ¿ven? Tenemos el ángulo alfa y el ángulo beta y tienen en común un lado, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Ahora, tenemos esta característica que ya la habíamos visto en una de las clases, que es la clase de diagnóstico número 3, sobre ángulos complementarios, ¿sí? Ángulos complementarios son los ángulos cuyas medidas suman 90 grados, como por ejemplo el ángulo 42 es complemento del ángulo 48, porque juntos suman 90 grados. Acá en celeste les pongo cómo se ve un ángulo de 90 grados, que se llama ángulo recto, eso creo que ya lo saben. Por las dudas les recuerdo que el ángulo recto forma como una L, ¿sí? Es un ángulo de 90 grados. Cada vez que vemos un ángulo como una L, es un ángulo de 90 grados, ¿sí? Tiene la característica de ser el ángulo que conforma a los cuadrados o a los rectángulos, ¿ven? Estos dos recuadros tienen 4 ángulos rectos, ángulos de 90 grados. Entonces, dos ángulos que sean complementarios, juntos van a formar una L, ¿sí? Miren acá, nos quedaría esta L así, para allá. ¿Lo ven? Sí. Sí. Bien. Ángulos suplementarios son los ángulos cuyas medidas suman 180 grados, como en el caso del ángulo de 52 grados y el ángulo de 128. Si yo los sumo, me dan 180, ¿sí? Cuenta, suma nada más, 52 más 128, 180. El ángulo de 180 se llama ángulo llano, ¿ven? Y forma una línea recta, ¿sí? Entonces, los ángulos que juntos ven la base, miren, si yo junto estos dos, los pego, la base me va a quedar toda una recta, ¿ven? Sí. Esos dos ángulos son suplementarios, ¿sí? Bueno, después tenemos los ángulos adyacentes,
que son ángulos consecutivos, o sea que comparten un lado, como acá arriba lo teníamos, ¿sí? Ángulos consecutivos, comparten un lado y a la vez son suplementarios. ¿Qué quiere decir? Que los adyacentes sí o sí van a sumar 180 grados, como alfa y beta, que juntos ven que forman una recta abajo. Sí. Bien, entonces juntos forman 180 grados, ¿sí? Son ángulos adyacentes, que los pego y me forman un ángulo llano, ¿sí? Un ángulo de 180. Por último, la última característica que les planteo es los ángulos opuestos por el vértice. Son los ángulos que se forman entre dos semirrectas, ¿sí? Cualquier semirrectas quiere decir que son rectas que tienen una finitud, que terminan, ¿sí? No los quiero marear con tantas palabras nuevas, pero bueno, cuando yo digo semirrecta, es una recta que tiene un comienzo, ¿sí? Bien. Pero bueno, en realidad es el mismo concepto, es similar al concepto de recta que nosotros trabajamos, ¿bien? Entonces, ángulos opuestos son ángulos formados por dos semirrectas, es decir, trazo una semirrecta, trazo otra semirrecta, ven que se forman 4 ángulos. Sí. ¿Hasta ahí todos lo siguen? ¿Todos entienden esto que estoy planteando? Sí. Buenísimo. Bien. La característica que tienen estos ángulos opuestos por el vértice es que miren, este que es opuesto a este, beta es opuesto a omega, son iguales, tienen la misma amplitud, es decir, que miden lo mismo, ¿sí? Y en este caso, delta y gamma miden también lo mismo, ¿sí? Entonces, los que son opuestos por el vértice miden lo mismo. ¿Ven? Acá tenemos la igualación, ¿sí? Sí. Omega es igual a beta, gamma es igual a delta, ¿sí? Bien. Entonces, en base a todo esto, esta es la teoría. En base a esta teoría, ustedes tienen que contestar a todas estas preguntas o actividades que yo les propongo. En 5 minutos se va a terminar el Zoom, así que si no llegamos a revisar todo el práctico, por favor, vuelven a conectarse, ¿sí? Ok, ok. Igual va a tardar 10 minutitos más, no mucho, ¿sí? Pues ya estamos terminando. Punto 1. Construí en una hoja lo que se pide en cada caso. A. 2 ángulos que sean complementarios entre sí. 2 ángulos que sean suplementarios entre sí, 2 ángulos que sean consecutivos y 2 ángulos opuestos por el vértice, ¿sí? La idea es que también planteen las medidas de cada ángulo. Entonces, vamos con esto de la construcción, a ver si llegamos en estos 4 minutitos a verlo. Les preparé algo, a ver si funciona. Por un lado, vamos acá, y para construir ángulos, ¿ustedes tienen transportador? Sí, yo tengo. Bien. Yo tengo, pero Sí. es reversible. Bueno, no hay problema, no hay problema. Vamos a ver ¿saben cómo construir ángulos con un transportador? Sí, me lo enseñaron en casa. Bien, buenísimo. Para el que tenga alguna duda, les voy a hacer una breve explicación, ¿sí? Entonces, miren, vamos a hacer en la hoja una marca, un puntito si se quiere, ¿sí? Una marca, un puntito. Sobre esa marca o ese puntito vamos a trazar una recta, una semirrecta, ¿sí? Que puede ser el renglón de la hoja, si quieren. Bueno, en base a eso, esta va a ser la base del ángulo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero construir un ángulo de 40 grados, ¿qué voy a hacer? ¿Ven que tienen acá un centro en este tipo de regla? Bien. Vamos a ubicar ese centro sobre el puntito, ¿sí? Tiene que coincidir. Y la recta que yo armé tiene que coincidir con los valores de acá, del borde, ¿sí? Los primeros valores. ¿Bien? Entonces, como el ángulo va a empezar desde este lado, yo voy a mirar el 0,
y a partir del 0 voy a ir para aquel lado, al contrario de las agujas del reloj, ¿sí? Porque yo quiero construir a partir de acá. Entonces, desde el 0 voy a ir hasta el 40, ¿sí? En el 40, en la línea del 40, hago una marquita. ¿Bien? Hice la marquita. Ahora, corro la regla y a través de esa marquita voy y la uno hasta el centro. ¿Ven? Sí. Uno los dos y ahí ya me quedó formado el ángulo. Este ángulo de acá, esta amplitud, es de 40 grados, ¿sí? 40. Esperen un segundo. 40. Bien. Así se hace, bueno, acá en Coso me lo hace medio, no puedo escribir como siempre, ¿no? Pero, ¿ven? Así se hace para construir ángulos. Si yo quiero construir desde el otro lado de la regla, hago lo mismo, ¿sí? Hago un puntito, una marquita, trazo la recta ahora que vaya para el otro lado, ¿bien? Sí. Vuelvo a poner el transportador en el centro donde está mi marquita, me fijo que la recta que yo hice esté sobre el 0, ¿sí? El 180, y ahora fíjense que el 0 está arriba. Vamos a marcar el ángulo 120, por ejemplo. Entonces, desde el 0 voy a ir mirando, porque el error más común, miren, yo primero lo hago bien y después les muestro cómo no lo tienen que hacer. Desde el 0 miro los valores que tenemos ahí, miro los valores hasta llegar al 120. Donde está el 120 hago la marquita, saco la regla y uno las dos marcas. La marca que yo armé con la del centro, ¿sí? Y ahí me queda. El ángulo de 120 es este de acá, 120 grados, ¿sí? Esta amplitud. Ahora, Sí. ¿qué pasa si yo miro mal la regla? Si yo miro mal el transportador. Si yo digo que empiezo desde acá y como tengo el 120 acá, marco ahí. En realidad, ¿qué ángulo estoy marcando? ¿Estoy marcando el 120 o estoy marcando otro? El 80 está Está marcando. marcando el ángulo 60. Claro, estoy marcando en realidad el 60, porque si yo empiezo desde acá, fíjense que si miro estos números grandes, tengo el 180 y estoy bajando. Entonces, siempre tengo que ubicar el 0. El 0 y a partir de ahí me fijo que vaya creciendo la graduación, ¿sí? Si yo marcara acá en este 120, en realidad